Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Dice la palabra de Dios. Mas tú, diga conmigo, yo. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Aleluya. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias por darme el bien y la gracia de poder estar aquí ahora predicando tu palabra. Gracias por responder mi petición. Gracias porque aquí está un pueblo que desea oír tu voz. En el nombre de Jesús, edifícales. En el nombre de Jesús, gracias. Y todos decimos amén, 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 amén. Pueden sentarse. Dios los bendiga muchísimo. Amén, gracias. Gloria a Dios. Mira, hoy es un día bien especial. Vamos a estar hablando sobre un tema bien hermoso. Y he visto cómo la presencia del Espíritu Santo en medio de la alabanza se ha movido. Y yo decía, wow, Señor, qué hermoso, qué tiempo más glorioso. Y sé que esta administración de la palabra va a ser de mucha bendición a tu vida. Vamos a estar hablando en esta mañana de el estar en secreto con Dios. De hecho, es el título de esta palabra, en secreto con Dios. Pues vemos que cuando el Señor dio enseñanza de cómo orar, ya que esto fue una de las peticiones que los discípulos le hicieron al Señor en su maestría, mientras Cristo enseñaba, mientras preparaba a sus discípulos, una de estas peticiones de enseñanza que ellos hicieron es: Señor, enséñanos a orar. A veces digo, ¿por qué? O pienso, mejor dicho, ¿por qué ellos se motivaron a decir, enséñanos a orar? Y la clara respuesta a esta pregunta está en el ejemplo que Cristo daba. Ellos, cuando escribieron los evangelios, vemos que el testimonio que ellos dan de la oración de Cristo es tan impactante. No sé si a usted le impactará de la misma manera que me impacta a mí, pero yo veo al Señor ministrando el día entero, viajando de una ciudad a otra, y luego ellos testificaban, y se apartó a orar toda la noche. Y yo pregunto, ¿cuándo el Señor dormía? Me impacta muchísimo ese pasaje cuando el Señor se quedó dormido en la barca y aún en medio de una tempestad no se despertaba. Y yo pregunto, ¿quién no se despierta en una tempestad? ¿Quién no se despierta? Porque estando en una barca, en una tempestad, que hay olas, que hay salpicadero de agua, que hay lluvia, porque si habían vientos tenía que haber truenos, tenía que haber lluvia, tenía que haber viento tempestuoso. Y el Señor estaba dormido en esa barca que no se despertaba. ¿Y quién no hace esto sino alguien que estuviera extremadamente cansado? Porque cuando usted se cansa, bien cansadito, ¿verdad? Usted cae en su cama, ni aunque suene una trompeta, usted se despierta. Usted se queda rendido y no viene en sí hasta el otro día.
No sé si a cuánto les ha pasado así. A mí me ha pasado así, que con un cansancio extremo yo caigo y digo, wow, parecía muerto. Y así a veces veo este suceso cuando el Señor se queda dormido en la barca, este cansancio, porque acuérdense que Cristo tenía una naturaleza también 100% hombre. Y como Él, al despertarse, ordena al viento, al mar, que se queden calmados. Y eso sucede. Eso impacta en la vida de los que lo están viendo. Y ellos concluían correctamente que la comunión que el Señor tenía con su Padre era lo que le daba esta virtud gloriosa de poder manifestar y hacer esas grandes obras, esos grandes milagros. Y el Señor dijo, las cosas que ustedes me ven hacer, también las van a hacer. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero dijo, cuando tú ores, porque ellos le dijeron, enséñanos a orar. Nosotros queremos tener esa comunión que tú tienes con el Padre. Queremos tener ese nivel de oración, esa entrega en la oración que tú tienes con el Padre. Queremos tener eso. Y el Señor les dijo, Jesucristo es Dios. Amén. Acotando bien claro. Mas tú cuando ores, no le habló a ellos de manera plural. No. Habló en singular. Miró a los 12 y dijo, mas tú. No dijo cuando ustedes oren, mas tú. El testimonio a este llamado de oración fue algo personal. Mas tú cuando ores, el acto espiritual de comunicación con Dios, el acto espiritual de comunión con Dios. Si quieres moverte a esta dimensión, tú tienes que encontrarte con Dios. Si quieres moverte, si ustedes quieren moverse a esta dimensión a la cual yo me estoy moviendo, dijo el Señor, y yo les estoy llamando. Tienes que orar. Tienes que tener ese acto espiritual de comunión. Pero el Señor les mandó a que fuera en secreto. Y aquí viene el kit del asunto. En secreto con Dios. Una relación secreta con el Dios Todopoderoso. Fíjate que el Señor luego critica a los que estaban haciendo oraciones públicas y dijo, esos ya tienen su recompensa. Quieren la fama, ya tienen la recompensa. Quieren ser vistos por todos, ya tienen su recompensa. Mas el que quiera estar en secreto con Dios, el que quiera gustar de esa comunión gloriosa con el eterno y poderoso Dios, ha de ser en secreto. Y yo me pregunto, ¿qué cosa es un secreto? Tenemos que entender que secreto no es chisme. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que un secreto no es chisme. Porque si ahora yo te digo, no, que fulano, no se lo digas a nadie, pero fulano hizo esto, hizo lo otro, eso es chisme. Un chisme que está siendo transmitido y créame, no se va a quedar a donde usted lo puso. Como cierta persona dijo en una... No recuerdo bien, creo que fue en la televisión, que dijo, yo soy una tumba. Y luego acotó y dijo, abierta. No sé si fue en una novela cubana, no recuerdo bien. Yo sé que yo escuché la frase esa en algún lugar. Y es que lo primero que tenemos que saber, a ver, repita conmigo, un secreto no es un chisme. Un secreto es, escuche bien, lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. Eso es un secreto.
algo que tú cuidas de manera reservada y en oculto. No sé si usted ha visto la serie En secreto ha tenido que ser. Y como dijo por ahí cierto apóstol del mundo y no de Cristo, hay cosas que para lograrse. Entonces yo digo, ¿se saben todas esas frases? Vamos a decir versículos bíblicos después. Pero es que hay cosas que deben ser secretas. Y una de esas cosas es nuestra comunión con Dios. A veces yo jugando, yo les digo, yo oro al Señor y yo les digo, y a usted no le importa, jugando, ¿no? A usted no le interesa el tiempo que estuve orando ni que hablé con Dios. ¿Por qué? Porque esa intimidad es algo secreto entre usted y Dios. Y hoy en día, acotando los tiempos que estamos viviendo y aplicando, vemos en las redes sociales como muchas personas se hacen fotos de que están orando, de que están ayunando, y eso lo que hace es romper este mandato del secreto con Dios. Más bien yo le aconsejo que cuando ore, apague su cámara. Cuando ore, apague todo lo que sea distracción externa. Y procure estar en un lugar cuidadosamente reservado y oculto. Y no hablo de ocultismo, sino hablo de privacidad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios toma bien en serio este asunto de la comunión con su persona. De hecho, el secreto es el lugar que Dios escogió. El secreto es el lugar que Dios quiso escoger. Lo escogió porque Él es soberano, quiso hacerlo. Y dice la palabra de Dios que Dios encubre la faz de su rostro y sobre Él extiende una nube. Y entonces podríamos ver esto de manera simbólica. Pero yo pregunto, ¿y qué quita que sea literal? ¿Qué quita que Dios encubra su rostro? Sí, bien puede ser literal, porque cuando Moisés le dijo, déjame ver tu rostro, déjame verte, Dios le dijo, no vas a ver mi rostro, te voy a enseñar mis espaldas. Y Dios pasó y puso su mano, cubrió a Moisés con su mano para que no viera su rostro, porque Dios le dijo bien claro que si hombre ve su rostro, muere. Por el impacto, por la grandeza, por la gloriosa eminencia del poder de Dios. Solamente ver su rostro, una persona podría morir. Y cubrió a Moisés para que no muriera. Protegió a Moisés de su gloria misma. Dios protegió a Moisés de su gloria misma. Le guardó su vida. Bendito sea el Señor. Y con solamente ver sus espaldas podemos leer que esa gloria hizo brillar al propio Moisés, le brilló el rostro a Moisés, viendo solamente las espaldas. Y yo digo, bueno, si a un hombre le hizo brillar la cara con ver solo la espalda, ¿qué sucederá con nosotros cuando le veamos a Él cara a cara en aquel día? Cuando suceda esto, bendito sea el Señor. Pero es que Dios escogió hacer su obra de esta manera. Isaías lo explica de una manera extraña, y usa la palabra extraña porque dice que Dios hace su obra, su extraña obra, y hace su operación, su extraña operación. Y si Él mandó a estar en el secreto, por más raro y extraño que nos parezca, así es el Señor. Él no va a obrar de la manera que nosotros pensamos que Dios vaya a obrar.
Él es soberano y sus obras son poderosas. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que el Señor dormía en la tempestad? Porque una tempestad no tiene poder para despertarle. No tiene poder para asustarle, para cambiarle su temperamento. No, Dios es inmutable. Ordenó al viento y al mar y se calmaron porque tenían que hacerlo. No hay otra opción. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Amén. Bendito sea el Señor, porque todas sus obras son poderosas. La Biblia dice, solo Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Y acaso no hizo Cristo esto? Cuando primeramente creó el mar. Porque el mar fue creado por Él. ¿No podrá Él caminar sobre su creación? Bendito sea el Señor. Él dijo, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Y luego vino Él en forma de hombre andando sobre el mar. Bendito sea el Señor. Y ahí Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Le dijo, ven acá. Y caminó sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que Él se cubre de luz como una vestidura. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos la luz y no podemos ni tocarla. Sin embargo, Dios dice que Él toma la luz y se cubre de esa luz como una vestidura. Extiende los cielos como una cortina. Bendito Dios. ¿Y acaso no fue eso lo que pasó en el monte donde se transfiguró y le resplandeció su rostro, dice la Biblia, como el sol? Y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Y esto lo testifican los apóstoles en ese hermoso pasaje donde el Señor se transfiguró delante de ellos. Y apareció Moisés y Elías dando testimonio. La ley y los profetas apuntan a Él, lo glorifican a Él. Y es Él el que dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, busca privacidad. Y esto me fascina, porque es el Dios glorioso que te está diciendo, yo quiero estar contigo en privado. Oh my God. Yo quiero estar contigo en privado. A mí me fascina esto, porque el Señor dice, y cerrada la puerta. Esto es una acción que lleva carácter. Eso es una acción que vas a decirle a tu familia, porque estamos hablando de una habitación, de un cuarto privado, no estamos hablando de la puerta de la calle, de un cuarto privado. Le estamos diciendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, ahora voy a estar con mi amado. Ahora voy a estar con alguien más importante que tú. Y los padres del mundo no lo van a entender. Y los hijos del mundo no lo van a entender. Y los familiares del mundo no lo van a entender. El mundo no lo va a entender porque el mundo piensa que es más importante que Dios. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero el santo, el justo, el salvo, sabe que el que pone a padre y madre primero que él, no es digno de él. Por lo tanto, hay que negar padre, madre, hijo, hija. Y no es que no se amen, es que le estamos dando a Dios el primer lugar, el lugar de preeminencia. Cerrada la puerta, cierra la puerta, acción de carácter. Voy a orar. No quiero que me molesten, voy a tener un tiempo de comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, cuando cierres la puerta,
comenzó tu tiempo de búsqueda. Ora a tu Padre que está en secreto. Y aquí quiero hacer entender algo. Lo que pase dentro de esa habitación secreta se queda ahí. Lo que se diga en esa habitación secreta se queda ahí. Porque secreto no es chisme. Secreto, ¿qué cosa es? Algo cuidadosamente reservado. Algo, una conversación que solamente van a tener tú y Dios. Dios contigo. Ese secreto se ha intentado violar muchas veces. Cuando pusieron un confesionario y venían las personas a decirle en la religión católica: Padre, he pecado. ¿En qué pecaste? Hice esto y esto y esto. Y dándole primeramente al hombre la potestad de perdonar pecado, herejía, blasfemia. Número 2, te estabas exponiendo a que un hombre mortal tomara tu intimidad y la expusiera al público. Y cuántas cosas no sucedieron a raíz de esto. Pero cuando vas a tu Padre, el Padre, lo primero que te hace entender, y te lo está diciendo ahora: secreto conmigo no es chisme. Dice el Señor, secreto conmigo no es chisme. Ahí vas a poder hablarle a Dios tu debilidad, tu miedo. Vas a poder sacar todo lo malo. Vas a poder sacar todo lo bueno. Y Dios, que ve en lo secreto, porque ese lugar secreto no es un lugar de gritería. Cuando usted está en secreto, ¿qué usted hace? La menos bulla posible, ¿verdad? Mucho silencio. ¿Y por qué el Señor nos llama a un lugar secreto? Cuando Elías buscó esa gloria, vio el terremoto, el estruendo, el fuego, y dice Elías: no estaba aquí. Y luego vino el silbo apacible. Y dijo: allí estaba la gloria de Dios. Y a veces entramos en oración con Dios y queremos sentir esa gloria, y queremos gritar, y queremos. Y a veces lo que Dios quiere es paz, calma, calma. Un lugar a donde tú puedas hablar tranquilamente con Él. Donde tú puedas decirle lo que no le puedes decir ni siquiera a tu cónyuge. Ahí está tu Padre que ve en el secreto y hace la evaluación divina, tú sabes, porque ahí Dios escudriña también el corazón. Ahí el Espíritu habla lo más íntimo. Ahí viene el regaño, viene el abrazo, viene tantas cosas de parte de Dios. Y todo resulta para la edificación. Y luego dice que cuando estés en el secreto, Dios que da la recompensa. La recompensa en público. Y esa recompensa vamos a verla al final. Al final, si me da tiempo, vamos a estar viendo esa recompensa. ¿Cómo realizar ese secreto con Dios? Para poder obtener esa recompensa pública, ¿cómo debemos de proceder en el secreto con Dios? Bueno, el secreto con Dios es un tiempo de intimidad, como ya bien les había dicho. Pero ¿cómo desarrollar ese tiempo de intimidad? Sencillo, sencillo. Un tiempo de intimidad con Dios, de secreto con Dios, es un tiempo de adoración. Grábese esto: usted fue creado para adorar a Dios. Dios le creó para que le adore a Él. Su adoración es única y exclusiva de Dios. No le pertenece a nadie más. Que el hombre en su rebeldía se
tome dinero, se compre un ídolo, lo cargue, lo ponga en un lugar y esa cosa no se mueva de ahí y aún así le dé adoración. Es por la rebeldía del hombre, pero no fue creado para eso. Usted fue creado para adorar. Y el Señor dijo que venía la hora donde los adoradores adorarán al Padre. Al Padre. Había este conflicto entre los samaritanos, los judíos, y se debe adorar aquí, no se adora en el templo, no se adora en el monte, no se adora aquí. Acuérdense que Israel fue sesgada por esos lugares altos donde se contaminó la adoración. Pasaron de un tabernáculo a un templo y de un templo se agregaron lugares altos donde hasta había gente que instituían a sus propios sacerdotes. ¡Qué locura! Y después de todos esos años de contaminación, deportaciones para Babilonia a causa de la idolatría y la desobediencia, había un conflicto de entendimiento dónde se debe adorar. Y el Señor vino y dijo, no es dónde, sino a quién. Y quién, que es el Padre, dice que viene la hora donde los verdaderos adoradores, o sea que hay adoradores que van a ser falsos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor dice, cuando tú ores, ora al Padre en secreto. O sea, que el lugar secreto se convierte en un lugar de adoración. Un lugar a donde usted se tiene que dedicar a adorar a Dios. O sea, el secreto es un lugar que necesita tiempo. Donde usted en su oración dedique tiempo para adorar a Dios, porque el Padre está buscando tales adoradores que le adoren. O sea que Dios quiere ese lugar íntimo para que usted le adore. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero tiene que haber un anhelo. Tiene que haber un anhelo. Yo sé que hay una cosa que está sucediendo con los cristianos hoy en día y es el apuro. El apuro. Y van al lugar secreto. Van a ese lugar secreto cronometrándose. Porque el día se va volando. Y hay que hacer 1.000.000 de cosas. Y entonces se quiere orar, pero no se tiene tiempo para orar. Y ahí es a donde tenemos que tener ese anhelo por buscar el rostro de Dios por encima de todas las cosas. Y aquí se requiere madurez. Y se requiere tomar la cruz y saber que hay cosas que se van a perder en el mundo por tal de estar con Dios. Y ahí es donde tú tienes que escoger si dedicar tiempo al secreto con Dios o sesgarlo, apurarlo, cortarlo para buscar otras cosas. Y el salmista dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y yo sé que el Espíritu de Dios pone en nosotros ese llamamiento y te dice, tienes que orar. Tienes que orar, porque el Espíritu Santo obra de esta manera. Cuando usted se me va enfriando, el Espíritu Santo dice, y empieza a llamarte la atención, empieza a tocar tu corazón, tu entendimiento, tu mente, en sueños, en textos bíblicos, de todas las maneras que el Señor obre, te empieza a decir, tienes que orar. Tienes que orar, porque Él te está llamando a ese lugar secreto. Míralo, como el Señor desde el lugar secreto te está diciendo, ¡hey! Tienes que orar. Ven, tienes que orar, porque tenemos que comprender que sin Dios nada somos.
Si no buscamos al Señor, nada somos. Y el salmista dice, mi corazón ha dicho de ti, tengo ese llamamiento, buscad mi rostro. Viene la decisión, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Porque cuando Dios nos llama es porque Dios quiere estar con nosotros. Pero si le damos la espalda, ¿qué le estamos diciendo a Él? No queremos estar contigo. La intimidad requiere un proceso. La intimidad con Dios requiere tiempo. Comparemos esta idea con el tiempo de intimidad marital. Usted y su esposo, cuando van a tener ese tiempo de intimidad, de amor, entiéndame que hay niños presentes, usted no puede cronometrarlo. No puede cronometrar los besos y las caricias. Imagínese solamente usted que su esposo le vaya a dar un abrazo y usted diga, apúrate que tengo que... No tengo tiempo. Esa proyección que usted hace, usted dice, yo amo a mi esposo, pero su esposo, ¿qué percibe? Ella no quiere estar conmigo. Ella está fría. Dice que me ama, pero no lo demuestra. No sé si me van entendiendo. Hay niños presentes, no quiero... Entonces, Dios quiere estar contigo. Pero ¿cuál es tu proyección hacia Dios? ¿Cuál es nuestra proyección? Nosotros, una iglesia que Dios ha llamado con una meta, iglesia intercesora. ¿Cuál es nuestra proyección hacia Dios ahora? Ya Dios nos llamó. Ya Dios nos llamó. Ahora, nuestra respuesta. Le dijimos, heme aquí, pero nuestra proyección ahora. ¿Cuál es nuestra proyección? ¿Tenemos deseo de estar en ese lugar con Dios? Porque que tengo entendido, cuando Abraham intercede por Sodoma, Abraham estaba en presencia de Dios. Había estado en presencia de Dios. Había comido con el Señor. Porque sacrificó un animal, les hizo una comida a los ángeles y al Señor que estaban ahí presentes. Luego caminaron hacia la ciudad. Los ángeles siguieron hacia la ciudad y Abraham se quedó con Dios. Y empezó este debate de si hubieran justos en ese lugar, que Dios no destruyera. Había una comunión, había tiempo desarrollado. Y si Dios nos está llamando a ser una iglesia intercesora, tenemos que entender que lo primero que tenemos que tener nosotros es un tiempo de comunión secreto desarrollado donde podamos ser intercesores efectivos. Bendito sea el Señor. Cristo, nuestro principal intercesor, que se acerca a Dios para interceder por nosotros, dio el ejemplo de la comunión que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nuestro tiempo de intimidad con Dios tiene que ser un tiempo de comunión íntima, donde haya sinceridad y quebranto. Sinceridad y quebranto. Tenemos que quitar de nosotros la hipocresía y ser transparentes con Dios. Como ese hermoso salmo donde dice, escudriñame, oh Jehová. Escudriñame y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y yo digo, wow. ¿Quién se atreve? Oh, Makaya, Rasarabai.
¿Quién se atreve a decirle a Dios, examíname si se siente reprobado? ¿Quién se lanza a decirle a un maestro, convalídame el año, ponme el examen que yo estoy listo para hacerlo? Y en realidad tú sabes que no estás listo. Nadie que no esté en sus cabales lo hace. Nadie convalida si no está listo, ¿verdad? Si no conoce la materia. Entonces, cuando vamos a la intimidad con Dios, créeme, Dios te está escudriñando. Aún ahora, el Señor escudriña tu corazón y sabe tus más íntimos pensamientos. Y este tiempo de intimidad es un tiempo donde se manifiesta la sinceridad y el quebranto. Es un tiempo para ser transparentes con Dios. Yo le dije, para que usted le diga lo que usted no le dice a cualquier persona, ni al más íntimo. Usted a veces le va a decir lo que usted le va a decir a Dios en este tiempo. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Porque en ese tiempo de intimidad, Dios, mira, se mete en ese corazoncito tuyo y te va a enseñar algunas cosas que ni siquiera tú sabes que están ahí. Y Dios las va a sacar para que en ti haya un verdadero arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Mira cómo Jeremías, el profeta Jeremías, define lo que es arrepentimiento. Dice la palabra, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra, escuchando. He oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Mira qué definición más hermosa hace el profeta Jeremías. Bendito sea el Señor. Cómo en su convicción, en su arrepentimiento, en su oración, él dice, yo sé que tengo esperanza en Dios. Cómo en su convicción él dice, me azotaste y fui castigado. Conviérteme y seré convertido. Él estaba reconociendo algo y este capítulo 31, versículo 17 de Jeremías se puede concadenar, lanzarlo a esta poderosa porción que el Señor le dice a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Te quiero caliente y no frío. Te quiero caliente y no tibio. Y es que a veces nosotros nos enfriamos o nos ponemos tibios. Y el secreto con Dios, estar en secreto con Dios, garantiza que estemos calientes. Bendito sea el Señor. Estar en secreto con Dios va a garantizar que estemos calientes. Porque el cristiano cuando afloja la oración se va poniendo tibio. No deja de ser cristiano. No deja de venir a la iglesia. Sino que lo que se afloja, lo que se entibiece, es la comunión íntima con Dios. Y es que esta comunión íntima con Dios trae la santificación, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea santo. La voluntad de Dios es que usted sea santificado. La voluntad de Dios nos enseña en la palabra que por el sacrificio de Cristo nosotros hemos sido santificados. En una santificación instantánea y en una santificación progresiva que el Señor va obrando en la vida de cada creyente. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es? Que os apartéis
de fornicación. Y les he enseñado tantas veces, fornicación no solamente es el acto sexual, sino la unión con las cosas del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son cosas que nos lanzan a fornicación espiritual. La fornicación y la idolatría es la misma cosa. Bendito sea el Señor. Así que dice la palabra, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Y es importante saber que cuando tenemos secreto con Dios, estamos muriendo al pecado. Cuando tenemos secreto con Dios, estamos muriendo al pecado. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese lugar, a donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a decir, donde Dios te va a mostrar las cosas en que tú fallas. Amén. Amén. Es en ese lugar a donde Dios te va a mostrar las cosas a donde tú fallas. Y dice Pablo, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y esa presentación, ¿dónde se hace? En el secreto con Dios. O sea que cuando vamos al secreto con Dios es un lugar de purificación. Es un lugar de santificación. Es un lugar a donde Dios nos está llamando, porque Dios no te llamó a inmundicia. La palabra dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y si alguien dice o desecha esta palabra, dice la Biblia, no desecha a los hombres, sino que está desechando a Dios. Y dice luego que nos dio su Espíritu Santo. O sea que en este lugar secreto es el lugar donde respondemos al llamado, pero es el lugar a donde vamos a ser santificados, purificados. Bendito sea el Señor. El secreto con Dios es un lugar de preparación espiritual, donde venimos de una manera y nos vamos a ir de otra. Bendito Dios Todopoderoso. Es a donde Dios te va a dar dirección. A veces queremos buscar, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero tenemos que ir al lugar secreto. Tenemos que ir al lugar de íntima comunión para que Dios nos hable claramente. De hecho, dice la Biblia en Hebreo, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y yo les digo, no hay nada tan poderoso como en el lugar secreto Dios disciplina. No hay nada tan poderoso como esa disciplina en el lugar secreto. De hecho, Moisés subió al monte, vio aquella zarza ardiendo y dijo, voy a ver esta grande visión. Y se fue para el monte y allí Dios se le manifestó. Pero le dijo en el trato, pon tu mano sobre tu corazón. Y cuando sacó su mano, estaba leprosa, estaba podrida. ¿Qué es esto sino la reprensión de Dios? ¿Qué es esto si Dios, qué es esto sino que Dios mostrando la condición de su corazón? Necesitaba ese trato de Dios de restauración. Necesitaba esa disciplina de Dios. Y es una disciplina de Dios, ¿en qué sentido? Porque usted se imagina sacar su mano y la vea podrida. En medio de esa revelación gloriosa, escuchando la voz de Dios, la salsa ardiendo, y que de repente tu mano salga podrida.
Dios mostrando su corazón, pero eso asusta a cualquiera. Eso preocupa a cualquiera. La misma reprensión que tuvo Isaías cuando le dijo, heme aquí, y luego dijo, mi Dios, soy hombre de labios inmundos, me voy a morir. Pero Dios le santificó. Igual que sanó la mano de Moisés. Igual que cuando usted vaya a ese lugar secreto con Dios y Dios le reprenda. Santo Dios, el que reprende también le restaura. El que reprende también le perdona. En una de esas intimidades yo pensé, mi pecado no es perdonable. He ofendido tanto al Señor y el Señor me dijo, ¿no he mandado yo a perdonar 70 veces 7? Y el que manda hacerlo no lo hará, me dijo el Señor. El que manda hacerlo no lo hará. Amado, es en el lugar secreto a donde usted va a recibir esa palabra. Dios le va a hacer entender cosas tan importantes que usted necesita saber. Como dice el salmista, hazme entender el camino de tus mandamientos. Es en ese lugar a donde Dios va a mostrarte su propósito. Si anduviere yo en medio de la angustia, dice el salmista en el Salmo 138, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Cantó esto? Si anduviere yo en medio de la angustia, ¿cuántos han caminado en medio de la angustia? Aunque anden en valle de sombra y de muerte. Esas declaraciones, esas poesías, estas frases, las escribieron personas que primero caminaron en ese valle y después entendieron. Pero Dios les hizo entender el camino de sus mandamientos. Dios le vivificó, les hizo entender para que meditaran en sus maravillas. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Y cómo sucede esto, amado? Cuando en medio de la crisis, de la angustia, vamos al lugar secreto y ahí Dios nos habla. Ahí Dios se encuentra con nosotros. Aleluya. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Como dice la porción de la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Bendito sea el Señor. Pero son cosas que vas a entender en el lugar secreto, porque es en el lugar secreto donde Dios va a hablar. Te va a hablar personalmente. Lo que tú necesitas oír, te lo va a hablar personalmente. Por lo tanto, es necesario preparar el oído para que en el lugar secreto podamos oír a Dios. A veces tenemos mucho ruido en el lugar secreto. ¿Cuántos oran con música? Álceme la mano. Gloria a Dios. Le ponen la música para que le ayude a concentrarse en la oración. Pero a veces la música crea distracción. ¿Cómo oraban los apóstoles? No tenían música. No tenían nada. Y aún así oraban. Y yo les animo a que se entrenen, así con esta palabra, se entrenen a orar sin la música, porque cuando se adapta uno a orar con la música, luego no hay música y no puede orar. Pruebe orar sin música, verá que no va a durar 5 minutos, porque su mente se acondiciona al tiempo de la canción y oye tantas canciones y son tanto tiempo, y así se hace media hora, 25 minutos, 1 hora. Pruebe a orar sin música. Me impacta Pedro
cuando Dios le dio la visión, dice que Pedro subió a una azotea a orar, se apartó. La casa no era suya, pidió permiso. ¿Puedo subir para la azotea? Sí, suba, apóstol. Gracias. Y subió, y en la azotea se dedicó a orar. Y dice la palabra que le sobrevino un éxtasis. Y yo le decía a mi esposa ayer, esto lo podemos entender de dos maneras. O estaba orando y cayó en el poder del Espíritu Santo, en ese éxtasis, o se quedó dormido y le sobrevino ese éxtasis, esa visión. Dos maneras de entenderlo. La Biblia dice que Dios le sobrevino un éxtasis a Pedro. Pero esa visión vino y él no estaba oyendo música ni nada. Entonces yo digo, yo necesito, por lo menos yo personalmente, entrenarme a orar sin distracciones. Y yo le aconsejo a usted, como iglesia, llamada a ser iglesia de intercesión, a orar sin distracciones, a entrenarse para orar sin distracciones. Cierre la puerta, hable, planifique con su familia. Voy a orar. Si alguien viene, si alguien toca la puerta, sea quien sea, no puedo. Estoy en intimidad con Dios. Al principio hasta le van a molestar mucho. Hasta el diablo le puede mandar a gente a que le toque la puerta. Y a esa hora le llega el hijo, la familia, le llega todo. Pero entonces viene el momento de si de verdad, esa es la prueba. Vamos a poner a prueba tu definición de oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entrene, eduque su casa, eduque a sus vecinos, eduque a sus amigos, a que cuando usted ora, no se molesta, porque usted se va a reunir con la persona más importante. Bendito sea el Señor. ¿Qué recompensas tenemos entonces cuando estamos en ese lugar secreto? Dios garantiza recompensas. No es en vano que el Señor dijo que si buscamos a Dios en el secreto, Dios que ve en el secreto recompensará en público. ¿Qué recompensas tenemos según la Biblia? Según la Biblia, porque Dios va a recompensar de maneras sorprendentes. Aleluya. Pero según la palabra, 3 recompensas generales que usted va a estar recibiendo. La primera, diga conmigo, voy a recibir. Como iglesia viva, voy a recibir sabiduría. Es lo primero que Dios dice que va a tener. Porque dice la palabra en el Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea que en esa intimidad usted va a hablar cosas con Dios. Como dije y he venido diciendo, que no habla con cualquier persona. Cosas que solamente usted y Dios van a saber. Y esa verdad Dios ama que eso suceda. Pero dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pasaría como a Jeremías cuando estaba preso, encadenado, y el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas secretas, cosas ocultas, cosas que nadie conoce. Y Jeremías no estaba de rodillas orando con musiquita puesta, no estaba encadenado en una prisión, en un foso, y ahí Dios se le manifestó. Hay momentos, hay tiempos donde no vas a poder tener la comodidad de tu habitación para buscar a Dios,
Pero si eres una persona que tienes costumbre, que tienes tiempo secreto con Dios, el día que tú no puedas, Dios se te va a aparecer y va a decir, estamos en el tiempo secreto. Bendito sea el Señor. En una prisión, en una azotea, en donde Dios se va a manifestar. Pero tiene que haber esa relación con Dios. Y hay tiempos donde uno no tiene esa capacidad. No tiene el entendimiento, esa sabiduría. Y vemos ese pasaje que dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en ese tiempo donde Dios se manifieste, en ese secreto, Dios te va a dar el entendimiento. Dios te dice la palabra, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Te va a hacer comprender cosas ocultas. Te va a hacer comprender, mire, el corazón de los hombres, el pensamiento de algunas personas, el plan secreto de alguna persona, la maquinación de alguna persona, o lo que Dios va a revelar cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y esa es la recompensa de la sabiduría. Dios dando estas cosas, pero también Dios garantiza una recompensa de protección. Bendito sea el Señor, porque dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. O sea que en medio, cuando tenemos ese secreto con Dios, esa comunión íntima con el Señor, la iglesia que teme a Dios, que se reúne, que intimida, no el mundo, que intima con Dios. Dios guarda, Dios protege a los hijos que están en su secreto. Amén, amén. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Hay gente que se levanta a conspirar en contra de tu vida y tú ni lo sabes. Conspiran en contra de tus hijos y tú no te enteras. Arman lazos para hacerte caer y tú no te has dado cuenta. Pero si estás en el secreto con Dios, Dios te libra de esas cosas. Porque dice la palabra que Dios te pone en un tabernáculo. Te cubre con un tabernáculo. Eso es presencia de Dios. Un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Está poderosísimo. Gente que quiera inclusive hablar en contra tuya y Dios se lo impide. Oh, Macaya, Araizo. Aquí entiendo cuando la palabra dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Yo entiendo ese versículo cuando yo leo este Salmo 31, versículo 20. ¿Cómo es que Dios te mete en ese tabernáculo, en ese lugar de su presencia? En ese lugar, tú simplemente estás en secreto, hablando con Dios, en esa comunión con Dios, y Dios obrando de manera sobrenatural, rodeando tu vida. Bendito sea el Señor. Pero no solamente queda ahí, sino que cuando Dios recompensa, amados, son tratos de recompensas especiales. Hace un momento le dije la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando subió para la azotea y dice que mientras le preparaban algo, allá abajo, parece que iban a hacer como una comida o algo así, mientras preparaban algo, Pedro dijo, bueno, quédense aquí, yo voy a orar, permiso, ¿puedo? Subió para la azotea y orando al Señor, dice la palabra, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo, y que del cielo descendía un gran lienzo. Y es esa visión que Dios le hizo comprender que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre los gentiles también. Dios estaba dándole guianza a Pedro, pero el enfoque es los tratos especiales. Sabemos los generales, sabiduría, protección, pero vienen los tratos especiales, donde Dios te va a dar unción, donde Dios te va a dar poder para poder
enfrentar, para poder levantarte, te da fuerza. Mira, a veces venimos al secreto y ni siquiera abrimos nuestra boca. Y solamente decimos, perdóname Dios mío, o te amo papá, y le adoramos, y a veces no hablamos las peticiones, y Dios dice, antes de que esté la petición en tu boca, ya lo habré contestado. Amén. Y a veces la petición está en el corazoncito, y yo he tenido esta experiencia que he dicho, papá, no voy a hacerte la petición, si yo lo que quiero es tu presencia. Yo cambio a veces peticiones, yo digo, necesito esto y esto y esto. Yo digo, Señor, yo quiero presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Pero es que Dios no ignora tu necesidad. Y son los tratos especiales. Dios baja el lienzo. Dios dijo, bueno, tú me pides esto, pero yo también te voy a dar esto. Porque Salomón le dijo, dame sabiduría, y Dios le dijo, bien has pedido, pero no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar y te voy a dar, y le añadió a su petición. Y yo digo, ¿quién quita que Dios no esté añadiendo y Dios no siga añadiendo? Porque a veces mira que se levanta el enemigo en contra de tu vida y suceden cosas que tú dices, Dios mío, pero mira, confía en el Señor, sigue estando en el secreto, porque Dios va a responder con tremendas cosas. Dios va a responder con tremendas cosas. Dile que está a tu lado, Dios te va a responder con tremendas cosas. Aleluya. Dios te va a responder con tremendas cosas. Bendito sea el Señor. Es en el lugar secreto a donde Dios nos da a los ministros, bueno, a todos los cristianos, pero a los ministros, los que estamos presidiendo y trabajando en la obra, Dios nos da las coordenadas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo de disciplina llevará esta persona que hizo esto y cualquier necesidad para que se restaure? Y nosotros podemos poner tiempos, límites, pero lo mejor es ir al secreto con Dios. Y Dios va a decir, mira, para tal día Él va a estar listo. Para tal día yo voy a hacer esto. En este momento, hazlo así, hazlo de esta manera. Es como Dios quiere hacerlo. Es como Dios quiere hacerlo. Yo hablé con Dios por ti y ya Dios me dijo el día. Gloria a Dios, aleluya. Cuando parecía todo perdido, Dios te habló en secreto. Amén, amén. Aleluya. Cuando estabas angustiada, yo no sé qué hacer, Dios te dijo, Él es mío. Amén. Amén. ¿Y cuándo será? Dios te habló en el secreto. Vengo caminando. Amén. ¿Quién entiende esa palabra? ¿Quién entiende eso? Vengo caminando. ¿Qué palabra es esa? Cosas que se instalan en el Espíritu y la entendemos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y ahí está su Hijo restaurado, ganado para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Pero no puede faltar el secreto. Dígale que está a su lado, que no te falte el secreto con Dios. Que no te falte el secreto con Dios. Come on. Dile que no te falte el secreto con Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, y si yo no tengo secreto con Dios, ¿qué debo de hacer? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre. Dios no se desconectó de ti. No, Dios te dice, yo soy tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Qué tengo que hacer para tener secreto con Dios? Comenzar hoy. Comenzar hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día para cerrar la puerta y decirle, los amo, hijito mío, hijita mía, esposo mío. Te amo, pero ahora me voy con alguien que amo más. Ahora voy a hablar a Dios de ti. Voy a hablar a Dios. Voy a hablar con Dios de ti, de mis hijos, de nuestro plan del futuro. Voy a hablar con Dios de mi vida. Voy a hablar con Dios de la iglesia. Pero voy a hacerlo en intimidad. Bendito sea el Señor. Y cuando Tabernáculo tenga ese lugar secreto con Dios, ¡ay, amado! Ponte de pie. Aleluya.